que cuando se sale del espacio y cuando se estudia, o cuando se estudian rocas que caen sobre el suelo, se encuentran componentes orgánicos, componentes que normalmente solo se generan en el entorno de los seres vivos o dentro de los seres vivos. Es una pregunta abierta. Realmente todavía no se ha establecido de forma inequívoca si las primeras reacciones se producen aquí o se producen fuera. Pero en cualquier caso, esa no es la pregunta que queremos responder en este momento. Porque ya sea las reacciones aquí o fuera, en algún sitio tienen que ser. Y queremos saber cómo surgió, no dónde surgió. También queremos saber dónde surgió. Nos gusta contestar preguntas. Pero vamos a contestar la pregunta de cómo surgió y también, si podemos, la de dónde, ¿no? Son dos preguntas diferentes. Muy bien, pues lo normal, si tenemos un ser vivo, cualquier molécula de un ser vivo, una proteína, un azúcar, un ADN, son moléculas muy complejas. Sabemos que la naturaleza de moléculas simples, lo normal es pensar que hay algún tipo de reacción que hace que esas moléculas simples se mezclen de alguna forma que produzcan moléculas complejas. Los químicos normalmente, cuando ven cómo son las moléculas que tienen los seres vivos, ven poco probable que una mezcla al azar produzca una molécula compleja con facilidad. Pero vamos a hacer un experimento. Porque un científico ruso en los años 20 llamado Parin se le ocurrió que esa era la forma en la que surgían los seres vivos en primera instancia. Es decir, una mezcla de componentes inertes y de alguna forma empezaban a generar compuestos de seres vivos que de alguna forma luego se mezclaban y daban seres vivos. Llegó un tal Miller en los años 50 y dijo, bueno, vamos, es raro, es difícil, parece complicado, vamos a hacer un experimento, si al final, ¿para qué vamos a discutir cuando podemos experimentarlo, no? Que es lo que suelen hacer los científicos. Pues entonces hizo esto, que es un experimento lo bastante simple como para que se pueda hacer en un instituto bien dotado o en una universidad. Y es coger un frasco, un matraz, un recipiente en el que metemos agua, amoníaco, metano, hidrógeno, que son compuestos que pensamos que estaban en esa atmósfera primitiva. ¿Vale? Más o menos la composición de la Tierra al principio se conoce más o menos de forma aproximada. Se mete aquí todo eso, se cierra, se sella para que no haya entrada del exterior y se pone a hervir. Y se produce esa atmósfera como la que tenía la Tierra, o se supone que tenía la Tierra en ese principio. Se lleva hasta un sitio donde hay unos electrodos y se les hace descargar chispas. ¿Vale? Esto simula pues la radioactividad natural de aquella época, que era mayor que la actual, simula las propias descargas de rayos que había en aquella época en la atmósfera, simula los rayos cósmicos que provenían del espacio, ¿vale? Es una forma de generar un entorno en el que se puedan producir esas mezclas. Y luego ponemos un condensador que condense esa atmósfera, la devuelva aquí y que permita la circulación. ¿De acuerdo? Se sabe ahora que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años y los primeros indicios de vida, lo más antiguos que tenemos constancia, son de 4.100 millones de años. Es decir, estamos hablando de 400 millones de años de diferencia entre un momento y otro. O sea, imaginemos que no estamos hablando de 100 años, ni de 1.000, ni de 1.000.000, ni de 10. Estamos hablando de 400 millones de años. El tiempo que pasó de un momento a otro. Bueno, pues Stanley Miller tuvo este experimento funcionando una semana. No 10 años, no un año, no un mes. Una semana. Cuando pasó la semana, abrió aquí, cogió sustancia, la analizó y en una sola semana se habían generado varios aminoácidos de los que están presentes en casi todos los seres vivos. Es más, Miller guardó esa sustancia, Miller envejeció, Miller murió hace unos años y a alguien se le ocurrió recuperar esas muestras del primer experimento y analizarlas con métodos más potentes de los que tenía Miller en los años 50 y encontró más aminoácidos todavía que estaban en menor proporción y entonces las herramientas de aquella época no los podían detectar, pero ahora sí. Un español llamado Joan Oró, que también era químico, lo que pasa es que como buen español pues no podía hacer ciencia en España, estaba exiliado en Estados Unidos y hizo este experimento cambiando ligeramente la composición. Y cuando abrió la espita, no solamente salieron aminoácidos, sino que salieron ácidos nucleicos, de esos que forman parte del ADN, con un pequeño cambio de composición, como el que podría darse a lo mejor entre una zona y otra de esa Tierra primitiva. No toda la composición va a ser uniforme, habría sitios donde las proporciones serían diferentes, o los minerales podrían ser diferentes. ¿De acuerdo? Una semana. Solamente funcionando una semana. Solamente un pequeño rayo
centímetros de distancia. Imaginaros lo que puede hacerse durante 400 millones de años en un planeta. ¿De acuerdo? Bueno, pues a partir de ahí se produjeron moléculas orgánicas complejas por pura suerte, por pura chorra, por pura chamba, por pura casualidad, que fueron mezclándose, que simplemente estaban allí y se quedaban allí. No hacían nada. Pero en algún momento en todas esas mezclas, en todos esos intentos que hacía la naturaleza por suerte, apareció una molécula de algo parecido al ADN, que se llama ARN, muy parecido, que tiene la habilidad de hacer una copia de sí mismo, con lo que tiene alrededor. Algo que tiene la habilidad de copiarse a sí mismo. Bueno, a partir de ahí ya tenemos algo que se reproduce. Y algo que, al reproducirse, hereda los rasgos de esa molécula que se reproduce. Y también hay una variación, con lo cual empieza a producirse, a medida que las sustancias de alrededor se van agotando, una selección natural. Y empieza a sobrevivir solamente la molécula más apta. Empieza la evolución. Sigue la evolución. El ARN tiene una propiedad un poco intermedia entre las proteínas y el ADN. El ADN es muy bueno para guardar la información, es el perfecto disco duro de la naturaleza. Se guarda estupendamente y tiene una estabilidad horrorosa. Pero solamente guarda información. La proteína, como ya hemos dicho, es el ladrillo del ser vivo. Casi todos los seres vivos están compuestos de proteínas. ¿Vale? Nosotros tenemos huesos que lo único que hacen es como armazón para sostener el resto del cuerpo, que los huesos no están hechos de proteína, aunque tienen proteína. Pero el resto del cuerpo es proteína, ¿de acuerdo? Pero solo sirven para eso. Pero es que el ARN no se le da tan bien como el ADN guardar información, no se le da tan bien como la proteína constituir partes, pero hace bien las dos cosas, razonablemente bien. Con lo cual el ARN puede hacer las dos cosas, guardar la información y ser un ser vivo. ¿Qué pasa? Que a medida que continúa la evolución, hay parte del ARN que aprende a rodearse de proteínas para funcionar mejor. El ARN se queda guardando información y usa las proteínas pues, para buscar componentes o moléculas que le sirvan para seguir creciendo, para seguir cada vez haciendo copias mejores y con más eficiencia. ¿Vale? Y llega un momento en que el ARN produce un ADN y entonces guarda ese ADN como almacén en un núcleo, mantiene las proteínas trabajando y él simplemente se queda en medio de mensajero. Y ya tenemos el sistema por el cual funcionan los seres vivos que conocemos hoy en día. Este sistema último daría lugar en algún momento a lo que se conoce hoy en día como LUCA. Esto es un acrónimo inglés que significa Last Universal Common Ancestor, o sea, el último antecesor común, universal. ¿Vale? Es, digamos, el ultravuelo de todos los seres vivos. Es decir, si nosotros vamos escalando a través de la cadena de la vida con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, y hacemos lo mismo con nuestros perros, nuestros canarios, nuestras plantas, y seguimos, y vamos acercándonos y vemos que nosotros somos primos de los chimpancés, y somos primos, pues si seguimos cada vez más arriba, todos al final llegaremos a un solo ser vivo, que es este señor Lucas. El último antecesor común universal a todos. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Por qué pensamos que es solo uno? Bueno, pues pensamos que solo es uno porque hay muchas cosas en las que nos parecemos todos los seres vivos. En el uso de ciertas proteínas, en el uso de ciertos ciclos para digerir los azúcares, en el uso del código genético, cómo se transmite la información desde el ADN para hacer una proteína, es prácticamente igual en todos los seres vivos. Cuando se dice, por ejemplo, como decíamos al principio de la presentación, que nos parecemos un 99% al chimpancé, pero es que nos parecemos un 60% a una bacteria, nuestros genes no son tan diferentes del resto de los seres vivos, nos parecemos un 70% a una patata. ¿De acuerdo? Por eso pensamos que hubo uno. ¿Cuál es el problema principal de esta teoría? El problema principal de esta teoría, o digamos las principales pegas que le ponen, son tres. Que es que esas células, o esas moléculas orgánicas que se van generando, deberían descomponerse con cierta facilidad y son inestables si no están protegidas de alguna forma, como una célula o lo que sea. Pero realmente son pegas más aparentes que reales. ¿Por qué? Porque hay cosas que están en nuestro mundo que no estaban en aquel mundo del pasado y cosas que
estaban en aquel mundo del pasado y que ya no están aquí. Una de ellas es el oxígeno. Una sustancia orgánica hoy en día se oxida con facilidad porque tenemos 20% de oxígeno en la atmósfera, una quinta parte es oxígeno y el oxígeno ataca a todo. En realidad, nosotros tenemos oxígeno en la atmósfera porque las plantas lo están produciendo continuamente. Si no hubiera plantas, el oxígeno se mezclaría con los metales y con las rocas en cuestión de 2000 años, nos quedaríamos sin oxígeno. El oxígeno es muy reactivo, ¿de acuerdo? Pues reaccionaría con esas moléculas orgánicas, si lo hubiera habido, pero es que en aquella época no había oxígeno, con lo cual esas moléculas orgánicas no se podían oxidar. Esas moléculas orgánicas podrían haberse descompuesto, pero es que la descomposición es producto de seres orgánicos. Lo que descompone son microorganismos, y en aquella época no existían los microorganismos, con lo cual no había forma de descomponer esas moléculas orgánicas, no había nadie para descomponerlas allí. Y la tercera es la extrema improbabilidad de que esa mezcla que hemos hablado, perfecta, de ARN en la proporción perfecta, de la forma perfecta, con el encaje perfecto, suceda. La probabilidad es bajísima. ¿Pero qué entendemos nosotros por probabilidad baja? Claro, nosotros tenemos una perspectiva muy limitada, tenemos una perspectiva de una vida. Tenemos 80, 100 años. Podemos imaginarlo como puede ser 200 años de prueba de algo, pero podemos imaginar lo que son 400 millones de años. Un ejemplo, esto lo elaboré para la charla. Imaginemos un suceso que tiene una probabilidad entre 100 de ocurrir y una probabilidad 99 entre 100 de no ocurrir. Si hacemos una sola prueba, casi con total seguridad no ocurrirá. Sería muchísima suerte que tiráramos ese dado y cayera precisamente en ese número de 100 que nos interesa. Pero si tiramos 2 veces, la probabilidad sube a casi el 2%. Si tiramos 3 veces, la probabilidad sube a casi el 3%. Si tiramos ese dado 100 veces, la probabilidad es de un 63,40%. Si tiramos el dado 100 veces, hay más probabilidades de que eso, que corre una de cada 100 veces, ocurra, a que no ocurra. Si lo tiramos 1000 veces, la probabilidad es de un 99,99% de que ocurra. Si tiramos un dado de 100 caras 1000 veces, es casi imposible que no salga el número que nosotros elijamos. Imaginemos que cada prueba nos lleva a hacerla 10 segundos. Hacer 1000 pruebas serían 60.000 segundos. En un día hay 86.400 segundos. Evidentemente estar un día tirando un dado tiene que ser muy aburrido, ¿de acuerdo? Pero es un día. Imaginemos que tuviste a lo mejor nada de 8 horas, 3 días. Pero no estamos hablando de 3 días, ni de un año, ni de 10 años, estamos hablando de 400 millones de años. Imaginaros cómo de bajas tienen que ser esas posibilidades para que, probándolo tantas veces, en un océano enorme que cubre un mundo, millones de veces por segundo, porque realmente esas moléculas son muy pequeñas, no surja nada durante 400 millones de años. ¿De acuerdo? Surgió la vida, se diversificó, ¿de acuerdo? Y se adaptó. Hay veces que se adaptó al entorno natural y hay veces que se adaptó a reglas que le pusimos nosotros. Cogimos a la vida cuando aprendimos a domesticarla y fuimos nosotros los que guiamos qué seres, con qué rasgos hereditarios queríamos que siguieran adelante y qué seres no nos interesaba que siguieran adelante. Hay aquí los ejemplos más clásicos. Todos estos son alimentos, aunque no dan ganas de comerlos. ¿Por qué? Porque son las variedades silvestres de esos alimentos. Esto es un plátano, pero está lleno de semillas y es pequeñito. ¿De acuerdo? Los plátanos en la naturaleza tienen semillas. El plátano que nosotros abrimos, que es enorme y no tiene ni una sola semilla, o tiene abajo una cosita así muy oscura que solemos quitarle, que es donde están los vestigios de las posibles semillas, está seleccionado una y otra vez hasta que le hemos conseguido quitar las semillas. Las fresas en origen no eran rojas, o al menos no todas las variedades. Es que una fruta roja para los depredadores es muy fácil de localizar. ¿Cuántas fresas rojas sobrevivirían en la naturaleza? El tomate. Mirad el tamaño de ese tomate, mirad el color de ese tomate. Además, el tomate
el tomate que nosotros nos comemos tiene restos, trazas de sustancias, de moléculas venenosas. Este no tiene trazas, este tiene algo más que trazas. ¿De acuerdo? Esto se llama teosinte. El teosinte tiene una sola hilera de unos granos que además tienen una cubierta dura, pero alimentaban un poco. Y los aztecas lo cultivaron una y otra vez, y lo seleccionaron una y otra vez, hasta que consiguieron enormes mazorcas con muchísimas hileras de granos suaves de maíz. La naturaleza no da mazorcas de maíz enormes. ¿De acuerdo? Y esto es una zanahoria. Las zanahorias no habían sido naranjas hasta hace 200 o 300 años. Las zanahorias se hacen naranjas porque se seleccionan las zanahorias más naranjas para conseguir una zanahoria naranja en Holanda, porque allí la casa reinante es la casa de Orange, la naranja. Y entonces, para hacer honor a su casa reinante, se seleccionaron las zanahorias que conocemos actualmente. ¿De acuerdo? Cuando la gente se queja de es que comemos muchas cosas artificiales y nos hacemos daño, tenemos que volver a lo natural. Aquí está lo natural, coman de eso. Nada de lo que hoy en día compramos en una frutería o en una carnicería es natural. Nada de lo que comemos es natural, nada de lo que vestimos es natural. ¿De acuerdo? Y cuando se meten con los organismos transgénicos y todo esto, los organismos transgénicos lo único que son es lo que antes hacíamos de forma intuitiva durante generaciones y un poco a la buena, es simplemente hacerlo de forma científica. Es decir, en vez de ir seleccionando genes poco a poco hasta conseguir una gran mazorca, es coger el gen que necesitamos e introducirlo de golpe. Ya está. Simplemente eso. Pero bueno, que si hay gente que quiere comer natural, yo les invito a comer tomates llenos de veneno y plátanos con semillas, adelante. Y zanahorias de esas, a ver si tienen suerte. En fin, hay veces que hay que conocer las cosas antes de poder criticarlas. Hay muchas más adaptaciones sorprendentes y algunas de ellas las quiero también contar. Esta, por ejemplo, es de las que más me gusta. Esto es el ojo de un pez. El ojo de un pez muy llamativo por dos cosas. Hay una que es bastante llamativa y otra que lo es mucho más. Este pez tiene un ojo que mira en dos direcciones. Va nadando y tiene una parte del ojo que apunta hacia arriba y otra que apunta hacia abajo, como veis por los rayos. Puede mirar en dos direcciones diferentes, con el mismo ojo. No es como el camaleón que tiene unos apuntando en cada lado, no. El mismo ojo mira en dos direcciones diferentes. Lo cual ya de por sí es bastante guay. ¿De acuerdo? Pero es que es un ojo muy particular. Si os acordáis de los telescopios que vemos en programas o en la tele o incluso en películas, ¿no? Hay uno tipo catalejo, ¿no? Que es el que se pone así, ¿no? El que ponían los piratas, que tiene unas lentes y va concentrando la luz y la trae hasta aquí, a través de lentes. ¿Vale? Eso sería por refracción. Así como funciona nuestro ojo. Casi todos los ojos que conocemos en la naturaleza funcionan así. Pero luego hay otros telescopios que son esos que veis grandísimos, gordísimos, que se miran de lado. La luz llega de aquí y la luz no se concentra con una lente, sino con un espejo. Hay un espejo curvado, entonces la luz rebota en ese espejo y se concentra. Eso es un telescopio reflexivo, un telescopio de Newton que se llama, y tiene ventajas sobre el refractivo por ciertas cosas. Pues no deforma tanto los colores, etcétera, etcétera, ¿vale? Pensábamos que éramos muy originales porque a Newton se le había ocurrido concentrar la luz con un espejo en vez de con una lente y que éramos, bueno, terriblemente originales. Pues no, mucho antes que Newton este pez ya lo había inventado. Tiene aquí una parte que refleja la luz y la concentra en la célula receptora de aquí. Tiene un telescopio de Newton en el ojo. ¿De acuerdo? Esto es una proteína. Se llama nilonasa o nilonasa. ¿De acuerdo? Esta proteína no existe desde hace más de 80 años en la naturaleza. ¿Por qué no existe desde hace más de 80 años en la naturaleza? Porque esta proteína la ha desarrollado un microorganismo que se ha especializado en digerir el nylon. ¿Y qué tiene extraordinario esto? El nylon no existía antes de 1935. Con lo cual, no había nada en la naturaleza que pudiera digerir nylon porque no existía el nylon. Bueno, pues el nylon se inventa en 1935 y esta molécula se descubre en 1975. En cuestión de 40 años, aparece un ser vivo que desarrolla una proteína que además no tiene parecidos con muchas proteínas que sirven para digerir, es una proteína relativamente novedosa, construida prácticamente desde cero, que le ayuda a digerir algo que solo existía 40 años antes. ¿De acuerdo? Esto de aquí
Es un lago que se llama el lago Mono, que está en California, ¿de acuerdo? Y está hasta los topes de arsénico, es decir, beber un sorbo de eso es mortal para nosotros. De hecho, no hay peces, no veis plantas, todo lo que veis son rocas desnudas, y sin embargo hay unos microorganismos que se han adaptado de tal manera al arsénico que se pensaba incluso, y la NASA metió una gran pata, metió la pata hasta el fondo, porque llegó a anunciar que había sustituido en sus proteínas el fósforo por el arsénico. Luego se descubrió que no, que lo que pasaba es que simplemente la bacteria había aprendido a tolerar el arsénico perfectamente y era capaz de guardar pequeñas cantidades de fósforo y usarlas cuando las necesitaba. ¿Vale? Pero aún así, el meritazo de estos microorganismos en adaptarse a un entorno con tantísimo arsénico es bastante. Y esto ya lo he traído en una charla anterior. Estos son unos pequeños hongos que viven en la central de Chernóbil, ¿vale? Un sitio muy agradable para vivir, calorcito. Soportan la radiactividad de la central de Chernóbil. No solamente soportan la radiactividad de Chernóbil, es que tienen melanina, como la que tenemos nosotros cuando nos ponemos morenos, y la usan, igual que las plantas verdes usan la fotosíntesis y la clorofila, para alimentarse de la radiación. Se alimentan de la radiación, no solamente están adaptados a la radiación, no solamente la soportan bien, sino que se alimentan de ella. Y por eso viven dentro de la central de Chernóbil. O sea, la capacidad de adaptación que tienen los seres vivos a cualquier presión evolutiva del entorno es terrible. Pero no siempre, no es infinita, por supuesto, ¿de acuerdo? Por eso suceden lo que se llaman las extinciones. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una tabla, que es un poco árida, pero bueno, es simplemente una tabla en la que se cogen diferentes órdenes o diferentes tipos de seres vivos y en función de estas fuentes pues se establece una vida media de las especies de esos órdenes en millones de años. Se mide en millones de años, es decir, normalmente son longevos los órdenes de animales, pero no son infinitos. Y entonces, esta es digamos la tasa normal de extinción, ¿vale? La gente se va muriendo, pues los animales también se van muriendo y las especies también se van muriendo, ¿de acuerdo? Y se estima la vida de una especie en esos millones de años dependiendo de esa especie, si es un invertebrado, si es un mamífero, si es una diatomea, si es un equinodermo. De acuerdo. Esa es la tasa normal de extinción. Pero la tasa normal de extinción no es la que se da siempre. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una tabla de las extinciones que ha tenido la Tierra pues desde hace 540 millones de años prácticamente, cuando aparecen los animales complejos, hasta la actualidad. Bueno. Si vemos una cosa en esta tabla, arriba están puestos las eras geológicas o las eras biológicas. Vemos por una parte que hay una cierta tendencia descendente, es decir, la biosfera, la vida en la Tierra cada vez está más y mejor adaptada, con lo cual es más resistente a la extinción, por lo general, ¿vale? Como tendencia grande, tendencia macro, pero de vez en cuando hay picos, ¿no? Que son las grandes extinciones. De hecho, se utilizan para dividir las eras biológicas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Es una forma que tienen fácilmente los biólogos y los geólogos cuando miran estratos, pues si ven una serie de animales en un estrato y no ven esos mismos animales y ven otros diferentes en otro estrato, pues gran extinción y aprendemos a diferenciar, ¿no? Entre una cosa y otra. La más conocida de todas, que es la que siempre nos viene a la cabeza cuando pensamos en una extinción, es esta de aquí, ¿vale? Que es la Cretácico terciario. ¿Por qué? Porque es aquí donde se extinguieron los dinosaurios, ¿vale? Hace 65 millones de años, un poquito antes de la marca del 50. ¿De acuerdo? Es muy conocida por la espectacularidad de su causa, se dice que fue un meteorito, aunque ahora hay algunas teorías que dicen que no solamente fue un meteorito, sino que fue un meteorito mezclado con un proceso de vulcanismo bastante exagerado, y por supuesto también porque nos dio paso a los mamíferos y a nosotros, ¿vale? En aquella época los animales dominantes eran los dinosaurios, después de esa época los mamíferos se diversificaron rápidamente y ocuparon todos los nichos que habían dejado libres los dinosaurios. Gracias a esto, pues nosotros estamos aquí. Pero la más espectacular sucedió en la división entre el Pérmico y el Triásico, ¿vale? Que fue justamente la que dio paso a los dinosaurios. Es decir, hasta esta extinción los animales dominantes eran los reptiles no dinosaurios, que luego también se diversificarían en mamíferos. Aquí ya había, de hecho ya había mamíferos, pero eran unos mamíferos muy sencillos.
y aquí pues se eliminan todos esos animales de esos nichos y los ocupan rápidamente los dinosaurios. ¿Vale? Esta fue brutal, es espectacular, si os dais cuenta es la más alta de todas. Ahí desapareció pues un 50% de la vida marina, un 90% de la vida terrestre. Fue un descontrol absoluto. La Tierra tardó muchísimo en recuperarse, tanto es así que si vamos a esta siguiente gráfica, aquí podéis ver una gráfica en la que hay los géneros, ¿vale? Esta especie, género, los géneros de animales, que sería el histograma, digamos, de color gris. El verde son los bien definidos, que son los géneros que tienen más de una especie, ¿vale? Que son géneros más poblados, queda un poco por debajo. Y se ha hecho una línea de tendencia en la cual, ¿vale?, se adapta la línea pues más o menos a la gráfica de forma bastante razonable. La extinción del Pérmico-Triásico podéis ver perfectamente que está a la altura más o menos de los 250 millones de años. Está por aquí. ¿Vale? Veis la caída tan enorme y el tiempo que tarda en recuperarse la variedad, la biodiversidad de la Tierra en esa época. Es lo más cerca que ha estado la Tierra desde que surgió la vida en quedarse de nuevo sin vida. ¿De acuerdo? Están las grandes extinciones aquí marcadas. Esta es la de los dinosaurios, pero si os dais cuenta, a pesar de que la bajada es bastante potente, se recupera con cierta facilidad, porque la diversidad era bastante más alta. Esto es una gráfica que nos ilustra de cierta manera lo importante que es la biodiversidad. Vamos a hablar de la biodiversidad, tal y cual. Parece como que, bueno, que haya muchos animales da igual. Tampoco es necesario que haya mucho, que haya poco. ¿Cuál es la diferencia? Mientras haya de los que nosotros nos comemos, ¿no? Pues es importante. Es bastante importante. ¿De acuerdo? Otras implicaciones, otras derivadas que tiene la teoría de la evolución, otras aplicaciones laterales es la famosa del gen egoísta, que también hasta cierto punto ha hecho fortuna en la cultura general. El gen egoísta dice que la selección natural no actúa sobre grupos de animales, ni actúa sobre animales, actúa directamente sobre los genes. Selecciona genes, ¿de acuerdo? Y los animales, las plantas, los seres vivos en general, no son más que vehículos en los que van subidos esos genes y que esos genes utilizan a su conveniencia para su objetivo fundamental, que es pasar a la siguiente generación. Y nosotros estamos a su servicio. Y eso explica muchas cosas, explica por qué se cuida tanto a la prole en los animales superiores. ¿Por qué? Porque tu versión más nueva y flamante de tu genes no está en ti, está en tus hijos. Con lo cual tú estás dispuesto a sacrificar incluso tu propia vida por tus hijos. ¿Por qué? Porque en el fondo no eres tú. Es tu gen egoísta que dice, no, ese, que es mi mejor copia, que pase, ¿no? Explica el altruismo, por ejemplo, ayudar a la gente cercana, porque en el fondo estás ayudando a copias parecidas de tu gen egoísta a que sigan adelante. Incluso hay algunos que dicen que es la explicación de que haya porcentaje de población homosexual en la población humana y en poblaciones de otros animales superiores. ¿Por qué? Porque en cierta medida es un individuo útil al grupo que contribuye a que pasen genes de familiares sin crear una carga adicional en forma de nuevos descendientes, ¿no? Es la famosa frase esa que dice que al que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos, ¿no? Si tú puedes cuidar de un sobrino y no tienes que cuidar de tus hijos, mejora la posibilidad de supervivencia de ese sobrino que también comparte muchos genes contigo. Más que si ese sobrino tuyo no tuviera tío. ¿De acuerdo? En fin, el gen egoísta y su autor Richard Dawkins, que da mucho juego, tanto la teoría como el autor, es muy conocido, pues ofrece muchas interpretaciones sorprendentes de la evolución y sus implicaciones. En la evolución, en la teoría, todo no está cerrado, es decir, aunque ya os digo que es la base de la biología moderna, pero hay algunos factores que todavía no están pulidos del todo. Por ejemplo, hay un debate abierto sobre el tema de la velocidad a la que surgen nuevas especies, al ritmo al que surgen nuevas especies. Hay una posición que es el gradualismo, otra que es el equilibrio puntuado y otra intermedia que sería el gradualismo puntuado. En el gradualismo, que sería más o menos representado por esta gráfica, simplemente el ritmo de cambio intrínseco es gradual, como su nombre indica, es decir, los animales de forma razonable se van adaptando a su entorno, esas poblaciones se van adaptando a su entorno particular y se diversifican y se van alejando de los otros hasta que de alguna forma ya no se pueden mezclar, son especies diferentes, ¿de acuerdo?
El equilibrio puntuado dice que ese ritmo varía ampliamente, es decir, las especies tienen tendencia a ser estables, ¿de acuerdo? Durante mucho tiempo, pues parece que en el registro fósil, de alguna manera parece que los animales o las plantas o los seres vivos en general se mantienen estables durante mucho tiempo hasta que en algún momento determinado la necesidad de adaptarse vence a esa tendencia a la estabilidad y entonces rápidamente se diversifica en nuevas formas estables. Esta parece que tiene un poquito más de predicamento, pero tampoco está cerrada la discusión. Y luego el gradualismo puntuado queda en una posición intermedia en el cual este ritmo de cambio no es ni tan progresivo ni tan brusco, sino que es bastante variable, ¿no? De alguna forma, si esto es el árbol que se abre despacio y esto es el árbol que, pues esto va como un poco más con velocidades variables, ¿no? Todavía no se ha determinado cuál de las tres versiones es la correcta. Y en eso estamos, ¿de acuerdo? Y luego otra implicación muy interesante de la teoría de la evolución es la especie en anillo. Como ya hemos dicho antes, la forma, digamos, clásica de determinar lo que es una especie es los seres vivos que no son capaces de producir descendencia fértil. Si cogemos dos perros diferentes, podemos tener perritos de ellos y esos perritos podrán tener perritos también, entonces forman parte de la misma especie. Sin embargo, si cogemos un burro y cogemos un caballo, el ejemplo clásico, pueden tener descendencia incluso, pueden tener un mulo, pero el mulo generalmente es estéril, con lo cual se considera caballo y burro, pertenecen a la misma familia, pero son de especies diferentes, ¿de acuerdo? Pues con la gaviota sucede algo muy curioso, hay una serie de variedades de gaviotas, ¿de acuerdo? A medida que nos vamos desplazando por el hemisferio norte, que son ligeramente diferentes unas de otras, pero esta se puede hibridar con esta y su descendencia es fértil. Esta también con esta también con esta también con esta, y esta con esta. Pero esta última, la americana, con la del norte de Europa, no. Estas dos pertenecen a especies diferentes. Pero esta pertenece a la misma especie que esta pertenece a la misma especie que esta pertenece a la misma especie que esta a la misma especie que esta y esta a la misma especie que esta. Pero esta y esta, no. Claro, eso es difícil de definir, porque no pueden ser de la misma especie y de la distinta especie al mismo tiempo. Entonces el nombre que se utiliza es el de especie en anillo. ¿De acuerdo? Son mucha variedad en la naturaleza, muchos resultados curiosos, pero que la teoría de la evolución, la síntesis evolutiva moderna, puede explicar de forma satisfactoria. Lo cual, teniendo en cuenta lo simple de su planteamiento, nos demuestra lo potente y lo elegante que es la teoría. Y llegamos a la parte de los posibles competidores de la evolución, ¿de acuerdo? La evolución, aunque aquí en Europa y en otros lugares del mundo la tenemos bastante asumida, hay ciertos lugares del mundo, típicamente el sur de los Estados Unidos, donde es fuertemente contestada, porque entra en contradicción con las arraigadísimas creencias de cierta parte de la población de allí, muy contestadas en ámbitos académicos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la explicación de la evolución se queda corta, porque los animales son tan maravillosamente complejos y esa complejidad es tan, como dicen ellos, complejidad irreductible, es tan improbable, a pesar de lo que hemos dicho antes, es tan improbable que algo así haya pasado. O sea, que el ojo humano, el ojo humano, que es tan perfectamente capaz de regular la intensidad de la luz que entra a través del iris, el enfoque, de limpiarse, de esa perfección tan absoluta, esos músculos que se mueven con esa precisión milimétrica, eso es tan difícil que se haya producido por pura casualidad que tiene que haber un diseñador inteligente que haya diseñado eso. Eso fue contestado por Richard Dawkins en una obra que se llamó El relojero ciego, ¿vale? Porque ellos hablaban del gran relojero y él decía que el relojero estaba un poco ciego, porque todo lo hacía por azar. Aún más, en los últimos tiempos, yo hablaría incluso más del relojero torpe. El relojero torpe, y ahora os explicaré por qué ese diseño del diseñador inteligente supuestamente tan perfecto en el fondo es una auténtica chapuza muchas veces, ¿no? Funciona bastante bien, aquí estamos todos para demostrarlo, pero ningún diseñador inteligente que se planteara su obra llegaría a los resultados que vamos a ver ahora. Un ejemplo, el primer ejemplo, el panda. El panda, pues, es evidente que procede de una especie
o de un antecesor común de los osos, y bueno, de hecho a veces se le llama oso panda, aunque hay quien no le gusta esa denominación. Los osos son animales plantígrados, normalmente usan sus patas para correr, para usarlas como zarpa, para golpear, pero no las usan normalmente para coger nada, con lo cual tienen, como la mayoría de los seres vivos, los 5 dedos en la misma dirección, no tienen un pulgar oponible como nosotros. Pero el panda se ha adaptado a la vida vegetal y